Y sabemos que Dios es bueno y que ha mostrado su amor, su bondad para con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, hoy es un día más para agradecerle, una nueva oportunidad para darle gracias y para poder, ¿verdad? Juntos estudiar de su palabra que tanto necesitamos. Como siempre, reciban saludos de mi esposa, reciban saludos míos también, Casa de Oración Brunswick, y a todos los que se unan, ¿verdad? Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que Dios les continúe bendiciendo por medio de su palabra y que continuemos aprendiendo, ¿verdad? Lo que Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. La semana pasada, perdón, si recuerdan, ¿verdad? Comenzamos con el estudio del libro de los Filipenses. Y denme un segundito que aquí este aparato está queriéndome hablar. La semana pasada comenzamos con el estudio del libro de los Filipenses y vimos la introducción, ¿verdad? La introducción al libro de los Filipenses, del cual pues sabemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba junto con Timoteo allí, ¿verdad? En la cárcel, sí, mas sin embargo, aún así, ¿verdad? En la cárcel, bajo circunstancias obviamente no muy bonitas, él se continuaba haciendo la obra de la cual Dios había llamado, ¿verdad? Y por más de que estuviera preso, sabemos que ni la palabra de Dios seguía presa, ni siquiera, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad? Terminaba su trabajo allí, sino que al contrario, seguía trabajando. Y pues aquí, ¿verdad? Vemos el cuidado que él tenía para con las iglesias, para con los hermanos, el interés que él tenía y la entrega, ¿verdad? Como siervo de Cristo, para el trabajo en el cual Dios había designado para él, ¿sí? Si recordamos, Pablo estaba junto con Timoteo, ¿verdad? En la cárcel y escribió con el motivo de agradecerles, ¿sí? Por el apoyo que los filipenses, ¿verdad? O los hermanos en Filipos habían dado. Y no solamente eso, sino que también pues aprovechó el momento, ¿verdad? Para tocar algunos asuntos de importancia dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de algunas circunstancias que se estaban dando para alentar a los hermanos y por sobre todas las cosas, ¿verdad? De qué manera ellos debían de vivir su vida como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Una vida práctica, ¿sí? Y si recordamos, también vimos cómo Pablo se autodenomina, ¿verdad? Como siervo de Jesucristo, ¿sí? A quien sirvió, ¿verdad? Con toda entrega, ¿sí? Durante el periodo que Dios le permitió vivir. Y recuerden, ¿verdad? Que la palabra siervo es palabra esclavo, ¿verdad? Un esclavo del cual sirve a su Señor con entrega y sabiendo que su vida es para su Señor, ¿verdad? Y de la misma manera, cada uno de nosotros somos llamados a ser siervos de Jesucristo, ¿verdad? Y esa palabra siervo justamente es, pues, esclavos de Cristo, ¿verdad? Ni más ni menos, ¿sí? Nos hemos constituido esclavos de Cristo por amor, por medio del sacrificio, ¿verdad? Pero recordemos, ¿verdad? Que siempre la palabra de Dios nos enseña de que nosotros somos esclavos de una manera u otra, ¿verdad? Si no servimos a Cristo, pues somos esclavos del pecado, mas sin embargo somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Para servirle a Él, para glorificarle a Él, para vivir para Él. Y allí en Filipenses, acompáñame por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Y el nombre de este título, de este estudio el día de hoy es Gracia y Paz. Gracia y Paz. ¿Sí? Filipenses 1, versículo 1, dice la palabra de Dios así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo les invito a que allí en su lugar cerramos nuestros ojos y oremos y démosles gracias a Dios y encomendemos todas las cosas a Él. Padre, te agradecemos en esta maravillosa
noche de viernes, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu inmenso amor, bondad, misericordia que tú tienes para con nosotros. Sabemos, Señor, que cada día es una oportunidad que tú nos das. Una oportunidad, Señor, en esta tierra, primeramente para testificar de ti, Señor, para darte a conocer. Pero también, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecirte con todo nuestro corazón y agradecerte, Señor, porque para eso hemos sido creados, Señor, para alabanza de tu gloria. Y queremos glorificarte, Señor, con nuestro ser en esta tarde, Padre, y agradecerte, Señor, por un día más que tú nos has regalado, Padre. Sabemos que mientras tú nos prestes la vida, siervos tuyos somos, Señor, y debemos de dar nuestra vida para ti, Señor, en servicio, en adoración. Y eso queremos hacer, Señor. Pero también queremos aprender más de tu palabra, Señor. Tu palabra que nos enseña, que nos muestra, que nos instruye. Tu palabra que es un espejo, Señor, que nos muestra nuestra condición. Te pedimos que por medio de ella hoy hables a nuestro corazón, Señor, y nos enseñes y nos muestres lo que tú quieres, Señor, y lo que tú, Padre eterno, has dejado, Señor, a través de la riqueza de ellas para nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Escudriña nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a cada día permanecer en ti, Señor. Tu iglesia, tu pueblo, Padre eterno, te necesita, Señor. Que tú seas con nosotros, Señor, en este momento, y yo me pongo en tus manos, Padre, para que tú seas hablando al corazón y a la vida de cada uno de mis hermanos y aquellos que escuchen, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Como les recuerdo, ¿verdad? Aquí en Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pero luego el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí en el versículo 2, Pablo continúa con su saludo, ¿sí? Con su introducción a la carta, ¿verdad? En forma de saludo, saludando a los hermanos en Filipos, ¿sí? Y las palabras que él expresa son de gran importancia y es algo que todos nosotros, ¿verdad? Debemos de, en nuestra vida como cristianos, disfrutar, ¿sí? Gracia y paz a vosotros. En su saludo, Pablo utiliza estas dos palabras, ¿verdad? Que describen, virtudes cristianas, que es la gracia y que es la paz, ¿sí? Vamos a tocar un poquito, ¿verdad? Acerca de la gracia. No voy a profundizar mucho porque hace unas semanas atrás acabamos de terminar una serie acerca de la gracia de Dios. Y si pues quieren escuchar, ¿verdad? Allí está toda la serie en Facebook. Acerca de la gracia de Dios, sublime gracia de Dios se llamó la serie, ¿sí? Y tocamos diferentes puntos acerca de la gracia de Dios. Entonces el día de hoy yo no voy a profundizar mucho acerca de la gracia, pero debemos de recordar, ¿sí? Que la gracia es la buena voluntad, ¿sí? Difundida gratuitamente y es un beneficio a aquellos que reciben de esa gracia, ¿verdad? Es por medio de la gracia, y escuchen bien, que Dios se ha revelado al hombre, ¿sí? Y que Dios ha mostrado su favor para con nosotros como raza humana, como seres humanos, ¿verdad? Aún siendo nosotros malos y aún siendo nosotros hombres en las cuales rechazábamos, ¿verdad? A Dios y rechazábamos en infinidad de veces con nuestras vidas, con nuestros actos, la bondad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Dios extendió de su gracia, de ese favor inmerecido, ¿sí? La salvación de la cual nosotros obtenemos, o mejor dicho, lo que nosotros obtenemos como salvación, ¿sí? Es por medio de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recibimos la salvación no por ningún mérito especial de parte de nosotros, ¿sí? Sino que la salvación es la manifestación más grande de la gracia de Dios en nuestras vidas. Sin duda que cada uno de nosotros merecíamos, ¿verdad?, el castigo por causa del pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, y eso es lo que todos nosotros, ¿sí?, como seres humanos, merecíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos hemos sido concebidos en pecado, y aparte de eso, ¿verdad?, en nosotros y en nuestra naturaleza caída, ¿verdad?, está
el rechazo hacia Dios, ¿sí? Y la rebeldía hacia la palabra de Dios y hacia los mandamientos de Dios, ¿verdad? Eso es el pecado, ¿verdad? Sin embargo, al Dios ver nuestra condición, ¿sí? Como hombres perdidos, ¿verdad? De los cuales no buscábamos de Dios, de los cuales vivíamos, ¿verdad? De una manera vana. Dios, al ver esa condición y saber de que pues ninguno de nosotros podíamos tener entrada, ¿sí? Allí a su presencia, Él vio la necesidad, ¿sí? De extender un sacrificio que fuera agradable delante de sus ojos y que por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, porque recuerden que si de derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados, por medio del sacrificio de Cristo, Dios extiende la gracia, el regalo inmerecido a cada uno de nosotros de la salvación. Por eso, la palabra de Dios nos dice claramente que somos salvos por gracia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos nosotros algún mérito en la salvación? No, absolutamente nada. Es aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestro pecado y empezar a vivir de una manera nueva o en novedad de vida, como dice la palabra. Más sin embargo, el regalo que todos recibimos, que todo ser humano puede recibir, es por medio de la gracia de Dios. A la gracia de Dios se la ha definido como el favor inmerecido, algo que nosotros necesitábamos, sin lugar a dudas, pero que no merecíamos. Escuchen bien, la gracia de Dios, ¿sí? Se ha extendido sobre nosotros, dándonos, ¿sí? Ese favor inmerecido, que quiere decir algo que nosotros necesitábamos, pero que no merecíamos, ¿sí? Y esto, ¿verdad?, se ha extendido sobre nosotros, en el cual nos ha dado la redención por medio de Jesucristo, ¿sí? Y nos ha dado una nueva vida y nos ha dado vida eterna. Por eso, del momento en el cual nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestro pecado y empezamos a caminar, ¿sí?, conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios quiere, santificándonos, viviéndolo en santidad, ¿sí?, empezamos a gozar, ¿verdad?, de esa vida nueva, pero no solamente aquí en esta tierra, sino tenemos la seguridad de la vida eterna. Y por eso debemos de dar gracias a Dios, porque la gracia es completamente inmerecida, mas sin embargo Dios lo ha extendido por cada uno de nosotros, ¿sí?, de una manera en la cual ninguno de nosotros vamos a poder llegar a entender. Obviamente dentro de la gracia de Dios está el amor de Dios, que se muestra en nuestros corazones, que se muestra en nuestras vidas y que se derrama sobre cada uno de nosotros. Por eso allí en Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. O sea, hablando de Jesucristo, ¿sí?, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y esto es maravilloso, mis hermanos, ¿verdad? Porque no importando en la condición en la cual todos nosotros nos encontrábamos, la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo es suficiente para que el hombre sea salvo. Y esa es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Creer. ¿Hay algo más que tenemos que agregar nosotros a nuestra salvación? No, absolutamente nada, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para nuestra salvación. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender, porque tristemente hay muchas religiones, ¿verdad?, que quieren enseñar que tú tienes que hacer esto, esto y esto para ganarte la salvación. Más sin embargo, no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para ganarse la salvación. Si hubiese sido así, el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano. En vano fue la muerte de Cristo, en vano fue el sufrimiento de Cristo. Más sin embargo, la muerte de Cristo, el derramamiento de la sangre de Él, fue suficiente
para nuestra salvación. Por eso la palabra de Dios nos dice, no por obras, no hay absolutamente nada que podamos hacer. La gracia de Dios ha extendido la salvación, ese regalo, algo que nosotros necesitábamos, pero que no merecíamos, mas sin embargo Dios lo extendió sobre cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso, mis hermanos, y es algo que debemos de estar agradecidos siempre. Siempre como hijos de Dios debemos de estar agradecidos por la gracia que Él ha derramado sobre nuestra vida y el habernos permitido ser llamados sus hijos. Esto es algo maravilloso, de los cuales la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros andábamos perdidos, que andábamos sin rumbo, que andábamos rebeldes, mas sin embargo Dios nos llamó, nos trajo, nos limpió, nos llamó de la oscuridad, nos trajo su luz admirable, para que como nuevas criaturas andemos en novedad de vida y empecemos a proclamar su nombre. Pero como les dije anteriormente, ¿verdad? Si quieren profundizar más sobre la gracia de Dios, allí está, ¿verdad? La serie Sublime Gracia de Dios. Allí tocamos todos los puntos, ¿verdad? Sobre la gracia de Dios. Y pues los invito a que lo miren, ¿verdad? Allí en Facebook. No quiero profundizar mucho en el tema de la gracia de hoy. Pero volviendo, ¿sí? Al texto del día de hoy, el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiéndolo allí a los Filipenses 1:2, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense en la segunda palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí, y dice: gracia, ¿sí? Y paz sea a vosotros. Y esto es algo muy importante. Miren, la palabra paz, mis hermanos, ¿sí? Significa tener un estado, ¿sí? Libre de conflictos. La palabra paz significa, ¿verdad?, un estado en el cual el hombre puede tener relaciones armoniosas, ¿sí? La palabra paz significa tranquilidad, la palabra paz significa libres de preocupación, ¿verdad? Y esto es lo que le estaba, ¿verdad?, saludando, ¿sí?, el apóstol Pablo a sus hermanos. Ahora la pregunta es, ¿realmente podrían, ¿verdad?, los hermanos en Filipos, como nosotros mismos el día de hoy, vivir una vida de paz, ¿sí?, una vida de tranquilidad, un momento de armonía, libres de preocupación? Sin duda alguna, ¿verdad?, que es una respuesta bastante difícil, ¿verdad?, de responder, ¿sí? Sin duda alguna, ¿verdad?, el mundo entero está en la búsqueda de la paz. Pero podemos hacernos, ¿verdad?, muchas preguntas. ¿Qué necesitamos o qué necesita el hombre para tener paz, ¿verdad? ¿Qué necesita el hombre para tener paz? ¿Qué es lo que nos dice el mundo, ¿verdad? ¿Qué cosas nos pueden dar la paz a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busca el hombre para obtener la paz? ¿Buenos amigos? Bueno, puede ser, ¿sí? Una familia amorosa, tal vez, ¿verdad? Seguridad y protección, tal vez también, ¿verdad? Sin embargo, muchos dicen, bueno, el tener una buena casa y un buen trabajo, eso me va a dar la paz. Sin embargo, muchas veces pensamos que nuestra vida debe de cumplir ciertos requisitos como esos para que en verdad podamos sentir paz, ¿verdad? Decimos, bueno, si tuviera una buena familia, pues tengo paz, ¿verdad? Voy a tener paz. Si tengo un buen trabajo y una buena casa, pues voy a considerarme un hombre en el cual tiene paz. Más sin embargo, esas cosas no nos dan la paz. Sí, la verdad es que aquellos que han alcanzado todo esto, ¿verdad?, no experimentan la verdadera paz. No experimentan. Y yo siempre, ¿verdad?, les digo a los hermanos en la congregación, ¿verdad?, y miremos y observemos a nuestro alrededor lo que el televisor, ¿verdad?, nos muestra como una vida perfecta, ¿verdad?, una vida de éxito, una vida en la cual muchos anhelan y desean, ¿verdad?, de los actores, de los famosos, de los cuales tienen todo, mas sin embargo no hay paz para ellos. ¿Sí? Siempre están buscando algo más, nunca están contentos y satisfechos con nada. ¿Sí? Son personas que por lo general están adictos
a diferentes cosas, son presos mismos, ¿verdad?, de su propia fama y no tienen paz, no hay descanso, ¿sí? No hay momentos en los cuales estén libres de preocupaciones. Aún, ¿verdad?, hay hombres que tienen mucho dinero, mas sin embargo el propio dinero no les permite tener paz. Hay aquellos que tienen muchas posesiones y esas mismas posesiones le quitan la paz, ¿verdad? Y el hombre se afana una y otra vez, ¿verdad?, por querer acceder a cosas creyendo que le va a dar la paz, creyendo que le va a dar la felicidad, mas sin embargo nos damos cuenta de que pues ese no es el camino. Debemos de entender que la vida jamás va a ser perfecta y jamás va a ser sencilla en todos los aspectos, ¿verdad? Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber situaciones en las cuales vamos a tener que afrontar, y habrán siempre situaciones adversas, surgirán problemas y estaremos en apuros, ¿verdad? Y eso sin dudas lo hemos experimentado. Basta con estar vivo, ¿verdad?, y vivir cada día, y a medida que vamos creciendo, ¿verdad?, nos damos cuenta de que siempre hay diferentes situaciones y cosas que surgen en nuestra vida, de las cuales muchas veces nos quieren quitar la paz, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros afrontar las pruebas y sentir paz al mismo tiempo? ¿Verdad que parece bastante difícil? El mundo nos dice que solamente se puede sentir paz cuando no hay conflicto alguno, pero eso no es verdad. ¿Sí? Jamás vamos a llegar a un punto, ¿verdad?, en el cual no tengamos algo de qué preocuparnos. Y ahora en los tiempos que vivimos, ¿verdad?, tiempos tan difíciles en los cuales nos ha tocado vivir, nos damos cuenta de qué tan turbado se encuentra, ¿verdad?, el ser humano. Y posiblemente muchos de ustedes también, ¿verdad?, se encuentren preocupados. ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué rumbo va a seguir la cosa, verdad? Podemos ver alrededor todo el problema económico que hay, y sin duda que la situación en el mundo ahora, en este momento, pues no es una situación buena, ¿verdad? En lo natural y normal las preocupaciones en esta vida, ¿verdad?, se van a dar, y más ahora en estos tiempos, ¿verdad?, en los tiempos que vivimos. El hombre, sin lugar a dudas, está preocupado ahora. Si en nuestra vida normal, ¿verdad?, teníamos preocupaciones, aún más ahora en estos tiempos. Y una preocupación es aquella intranquilidad, ¿verdad?, o miedo que le despierta a una persona por no saber qué es lo que va a suceder. Una enfermedad, ¿verdad?, en la cual puede surgir en nuestras vidas, en nuestra salud, ¿verdad?, en la cual se nos puede llevar a hacer la mayor preocupación, ¿sí?, o en un ser querido, ¿verdad? La pérdida de un trabajo, pues hay tantas cosas, ¿verdad?, por las cuales nos podemos preocupar. Y la preocupación, ¿verdad?, nos quita esa paz. Mas, sin embargo, debemos de hacernos dos preguntas muy claras, ¿sí? ¿De qué manera nosotros debemos de afrontar las preocupaciones y qué podemos cambiar de la situación con preocuparnos? Escuchen bien, ¿de qué manera nosotros afrontamos nuestras preocupaciones? Y segundo, ¿qué podemos cambiar de la situación cuando nos preocupamos? Sin duda, ¿verdad?, que debemos de tener una mirada realmente conforme a la palabra de Dios para poder entender, ¿sí? Ninguno de nosotros podemos cambiar ninguna situación con la preocupación. El otro día conversaba con mi esposa, ¿verdad?, y hablábamos justamente de esto, ¿verdad?, de las preocupaciones, ¿sí? Y hablando de esto, ¿verdad?, cada cual pues poníamos nuestro entendimiento, ¿verdad?, de cómo debíamos de afrontar nuestras preocupaciones. Y sin duda, ¿verdad?, cuando quieren venir preocupaciones que van a venir a nuestra vida, ¿de qué manera debemos de afrontarla? Bueno, debemos de pensar claramente, ¿verdad?, con preocuparme, ¿qué es lo que puedo transformar o cambiar de la situación? Pues absolutamente nada, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que pues con preocuparnos no hacemos nada. Miren, en un estudio
¿sí? Aquí en la Universidad de Pensilvania, aquí en los Estados Unidos, dice que el 91% de las preocupaciones de las personas, ¿sí?, no se hacen realidad. Escuchen bien. Esto quiere decir que el 91% de las cosas que nos preocupamos, por lo general, nunca suceden. Y esto es realmente tremendo, ¿verdad? Porque si verdaderamente nosotros nos empezamos a observar, ¿verdad? Y empezamos a mirar la situación, realmente, ¿verdad? Esto pues nos da un punto de vista muy, muy claro, ¿sí? De que muchas veces nos preocupamos de cosas que ni siquiera suceden. Dice que esta investigación se realizó con una gran cantidad de personas que sufren trastornos de ansiedad generalizada, y estas personas escribieron en un papel todo lo que les preocupaba durante un mes. Y estos hombres y estas mujeres, de las cuales se les hizo este estudio, se dieron cuenta que ni siquiera, muchos de ellos, ni siquiera una de sus preocupaciones se cumplieron. ¿Qué quiere decir? Que lo que estas personas se preocupaban, pues absolutamente nada de lo que se preocupaban aconteció. Esto, mis hermanos, pues nos da, ¿verdad?, una clara visión y un claro entendimiento, ¿sí?, de que como seres humanos necesitamos empezar a experimentar la paz de Dios. Preocuparse mucho por demasiadas cosas nos hace estar alerta todo el tiempo, y eso puede traer y afectar nuestra salud, ¿sí?, manifestándose de maneras como ansiedad, ataques de pánico, crisis de ansiedad, bajo estado de ánimo, estrés, fobia y ansiedad social. También el insomnio es parte, ¿sí?, de las preocupaciones en nuestras vidas. Escuchen bien, en los Estados Unidos, el año pasado, por causa de la pandemia, el aumento de las drogas, ya sea ilícitas o lícitas, y el consumo del alcohol aumentaron en más de un 50%. A las personas que se encuestaron se les preguntó por qué usaron estas sustancias durante ese tiempo. Y de las personas que fueron encuestadas, dijeron el 53% que estaban tratando de lidiar con el estrés, el 39% estaban tratando de aliviar las preocupaciones y el 32% estaban tratando de lidiar con síntomas de salud mental, tales como la ansiedad y la depresión. Realmente el hombre está turbado. La gente está buscando la paz y no sabe cómo. El problema no radica, ¿verdad?, no en buscar la paz, sino en los medios que creemos que nos llevarán a esa paz. Y esto realmente, ¿verdad?, es alarmante. Yo les hago una pregunta y me gustaría, ¿verdad?, poder estar enfrente de estas personas que encuestaron. ¿Realmente el consumir alcohol, el consumir drogas lícitas o ilícitas, quitaron de alguna manera sus preocupaciones? ¿Resolvieron alguno de los asuntos en los cuales se preocupaban? Pues posiblemente la respuesta sería no. Y tal vez muchos de ustedes ahora en este tiempo estén preocupados por muchas cosas, ¿verdad? Y están buscando la paz, ¿verdad?, en cosas de la cual verdaderamente no pueden disfrutar de esa paz. Los hombres ponen la esperanza, ¿verdad?, en los bienes materiales, por ejemplo, para poder encontrar la paz. Y allí Eclesiastés, capítulo 4, versículo 8, nos dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Verdad? Los hombres se afanan y se afanan queriendo tener bienes materiales, creyendo de que llegarán a un tiempo en el cual estarán saciados y tendrán paz, mas sin embargo esto no da la paz. El hombre busca obtener la paz por el medio de uso de diferentes técnicas de diferentes religiones, el uso de diferentes drogas y asimismo un sinnúmero de cosas que el hombre hace para poder obtener la paz. Sin embargo, el ser humano sigue en la lucha
por conseguir paz. Y tristemente, ¿verdad?, en los tiempos que nos encontramos, pues aún más, ¿verdad?, más difícil es encontrar la paz. Entonces, si el hombre ha probado de todo para poder conseguir la paz y no la consigue, ¿dónde es que radica el problema? ¿Dónde es que radica, sí, el problema de conseguir la paz? Si nos damos cuenta que muchos decimos, bueno, si yo tuviera, ¿verdad?, un buen trabajo y una buena casa, tendría paz, mas sin embargo nos damos cuenta que aquellos que lo tienen, no tienen paz. Bueno, si yo tuviera una buena familia, tendría paz. Mas sin embargo nos damos cuenta que aquellos que tienen una buena familia, siempre hay algo de lo cual se están preocupando. ¿Cuál es entonces el punto o dónde debemos de ir o cuál es el problema, ¿verdad?, de la cual el hombre, ¿sí?, no puede experimentar paz? Miren, allí en Isaías 48, 22 nos da la respuesta muy clara. Isaías 48, 22. Dice así: no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Cómo? Sí, Isaías 48, 22 nos dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Ahora usted puede considerarse, ¿verdad?, una persona muy buena. Mas sin embargo, a la luz de la palabra de Dios nos dice que no hay ni siquiera uno bueno, sino solamente Dios. Entonces, el problema, ¿sí?, de que el hombre no puede encontrar la paz es por la maldad que hay en nosotros. El problema de la falta de paz en la vida de los hombres no radica, mis hermanos, en la cantidad de posesiones que tengamos o no, en los diferentes métodos que utilicemos, en las diferentes drogas, en las diferentes posesiones materiales que tengamos o posición social. El problema radica en nuestro interior y es causa de nuestro pecado. Es causa de nuestro pecado y de la enemistad que el hombre tiene con Dios. Por eso Isaías claramente nos dice: no hay paz para el hombre, no hay paz para los malos. Por eso el saludo de Pablo significa tanto y nos enseña tanto. Él dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo utiliza un orden por el cual el hombre puede alcanzar la paz. Podemos alcanzar la paz cuando obtenemos la gracia de Dios. Para que el hombre pueda gozar de una paz genuina, una paz verdadera, debemos de tener una respuesta personal a la gracia de Dios. Recordemos, la gracia de Dios es el regalo, la extensión de Dios para con nosotros de la salvación. Dice la palabra de Dios que todos nosotros estábamos enemistados con Dios por causa de nuestro pecado. Había algo que nos separaba y era el pecado que nos separaba de Dios. Al Jesucristo venir y morir en la cruz, sí nos da la entrada directa y nos reconcilia nuevamente con el Padre. De esa manera tenemos paz para con Dios y podemos experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Por eso el saludo de Pablo, ¿verdad?, es tan importante y el orden que él utiliza es un orden perfecto. ¿Por qué? Porque no podemos tener paz si no respondemos a la gracia de Dios. El hombre no puede tener paz verdadera si no responde a la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si no se pone a cuentas con Dios. Cuando el hombre se pone a cuentas con Dios, sus pecados son perdonados y somos reconciliados nuevamente con nuestro Padre. Y allí es cuando empezamos a experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Ahora, si el hombre sigue enemistado con Dios, sus pecados no son perdonados y no podemos disfrutar de la paz de Dios. Por eso, la gracia y la paz provienen de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el orden del cual nosotros debemos de obtener y debemos de seguir para poder conseguir la paz verdadera. No hay paz para los malos, dice allí en Isaías. ¿Qué es lo que necesitaba el hombre? La gracia de Dios, el perdón de Dios. ¿Para qué? Para que pudiera obtener la paz.
Por eso cuando el hombre busca la paz en bienes materiales, cuando el hombre busca la paz en el trabajo, cuando el hombre busca la paz en diferentes cosas a su alrededor, jamás va a poder salir victorioso, por decirlo de alguna manera. Jamás va a poder disfrutar de esa paz, ni jamás va a poder encontrar la paz verdadera. ¿Por qué? Porque la paz verdadera la encontramos por medio de la gracia de Dios en nuestra vida. Allí en Juan 14:27, el Señor Jesucristo, y acompáñame allí por favor. Juan 14:27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense en qué importante es las palabras y la declaración del Señor Jesucristo. Él decía: la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que el Señor Jesucristo nos brinda es primeramente la paz que podemos sentir cuando nosotros entendemos de que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestra relación, ¿sí?, con nuestro Padre, con Dios, es restituida otra vez. Allí es cuando empezamos a experimentar la paz en nuestro corazón. Y por eso Él lo dice: yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo nos quiere dar paz, de una paz que no es verdadera. Más sin embargo, la paz que Dios nos da y el Señor Jesucristo nos da es una paz verdadera. Por eso Él dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro corazón no debe de asustarse, no debe acobardarse, sino que debemos de vivir con esa convicción de lo que nosotros somos en Cristo Jesús ahora. Debemos de tener esa convicción en nuestro corazón de lo que somos y de lo que disfrutamos como hijos de Dios. El hombre sin Dios está enemistado delante de Dios y no tiene paz. Mas sin embargo, nosotros como hijos tenemos la paz de Dios, en la cual podemos caminar, podemos andar y podemos disfrutar. Allí en Juan 16:33, y acompáñenme por favor allí. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense en las palabras de Jesucristo y lo que Él dice claramente, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién podemos conseguir y en quién podemos encontrar la paz? En el Señor Jesucristo. En las palabras de Él. En lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En Él podemos tener la paz. En el mundo, dice, tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos, ¿verdad?, tiempos difíciles, mas sin embargo, en Él vamos a continuar teniendo la paz. La paz que Él nos da, la paz que Él nos ha dejado. No como el mundo la da, sino esa paz verdadera, esa paz duradera, esa paz la cual nos lleva a cada uno de nosotros, aún en medio de las circunstancias más difíciles, en las aflicciones, podemos disfrutar de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque hay confianza en nuestro corazón, porque hay convicción en nuestro corazón de que Dios tiene el control de todas las cosas, porque sabemos de que Dios puede mover su mano a nuestro favor, porque sabemos que Dios conoce nuestras aflicciones, porque sabemos que Dios tiene el control de nuestra familia, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio, ¿verdad?, de las situaciones en las cuales estamos pasando, Dios tiene el control. Absolutamente nada se le ha escapado de la mano a Dios. Él es un Dios soberano, creador de la tierra, quien sostiene todo por medio de su palabra y que todo ha sido creado por Él y para Él. Él es Dios soberano y tiene el control de todas las cosas y eso trae paz. Trae paz el saber que somos sus hijos y que Él conoce nuestras necesidades. Trae paz a nuestro corazón saber que
Un día terminaremos nuestra vida aquí en esta tierra y estaremos con Él por una eternidad. Eso trae paz. Trae paz de que sabemos que Él está en todo momento con nosotros, pero no solamente con nosotros, sino también con nuestros hijos, cuidándolos, guardándolos. Eso trae paz al corazón. De que si no hay alimento sobre nuestra mesa, Él es nuestro proveedor y eso trae paz. Por eso Él mismo lo dijo. Yo no les doy la paz como el mundo lo da, porque el mundo te ofrece una paz que en realidad es algo muy ficticio y algo muy volátil. Hay paz y el mundo cree o las personas creen que hay paz si tengo una buena cuenta bancaria. Mas, sin embargo, de un día para otro todo eso puede desaparecer. Pero el mundo nos enseña que eso trae paz. Y ojo, no quiere decir esto, ¿verdad?, de que no sea bueno tener, ¿verdad?, un ahorro, lo que sea. Está bien. Debemos de ser precavidos también. Mas, sin embargo, nuestro corazón y nuestra paz no está allí, sino que debemos de encontrarla en nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí en Colosenses, capítulo 3, versículo 15, acompáñame allí, por favor. Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjense en qué importante es que permitamos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Filipenses 4:7 dice así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense en qué importante es, ¿sí?, lo que allí Pablo habla, ¿sí?, en la misma carta a los Filipenses. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Miren, la palabra sobrepasar aquí quiere decir gobernar o tener el poder sobre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Señor Jesucristo nos ha dado la paz. ¿Sí? O por medio de Cristo, ¿verdad?, tenemos paz para con Dios. Y esa paz de Dios, ¿sí?, dice que sobrepasa, quiere decir que gobierna o que tiene el poder sobre ¿qué? Sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra mente, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra actitud y sobre nuestra manera de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de las circunstancias adversas, en medio, por ejemplo, ¿verdad?, de la escasez, o en medio, ¿verdad?, de la turbación en estos tiempos, por ejemplo, en medio de eso, los hijos de Dios podemos disfrutar de la paz de Dios. Y esa paz, ¿sí?, es la paz que gobierna, ¿sí?, nuestro entendimiento y que nos lleva a vivir confiados y descansar en Dios. ¿Cómo es esto? Como le explicaba recién, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, en nuestro hogar, pero no tenemos qué poner en nuestra mesa para comer. Más sin embargo, como conocemos que Dios es Dios soberano, como conocemos que Dios es nuestro proveedor, aún en medio de la escasez, podemos disfrutar de la paz de Dios. ¿De qué manera? Sabiendo de que Él puede proveer y va a proveer para nuestras necesidades. Es allí cuando la paz de Dios sobrepasa, ¿sí?, quiere decir gobierna, ¿sí?, o tiene el poder, ¿verdad?, de controlar que nuestro pensamiento, nuestra actitud y nuestra manera de pensar. Yo podría mirar, ¿verdad?, con mis ojos y decir, bueno, me puedo desesperar en esta situación en la cual no tengo que comer. Más sin embargo, cuando yo entiendo que Dios es mi proveedor, que Dios es soberano y que Dios es poderoso y que Él vela por las necesidades de sus hijos, la paz de Dios va a gobernar mi pensamiento, ¿sí?, y me va a llevar a descansar en Dios y a confiar en Él y a esperar en Él. Sin sobresaltarme, sino confiando que Él hará.
Espero que haya quedado claro ese punto. Por eso aquí Filipenses nos dice, ¿verdad? Pablo le dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, fíjense, guardará vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que la paz de Dios que gobierna nuestro pensamiento, nuestra actitud y nuestra manera de pensar, ¿sí? Va a guardar, ¿qué quiere decir? Va a custodiar, ¿sí? Va a proteger nuestros corazones y nuestros pensamientos. De esa manera nosotros vamos a poder descansar en la paz de Dios y vivir una vida reposada, confiando en Él. Dice que la paz de Dios gobierna nuestro pensamiento, nuestra actitud y cuida y protege nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no se turbe. Cuida nuestro corazón para que no se turbe, para que no se exalte, para que no crea, ¿verdad?, en su interior o en nuestro interior, ¿verdad?, en nuestras emociones de que, pues, ¿qué vamos a hacer todos desesperados? ¿A dónde vamos a correr? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No. Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestra familia. Dios tiene el control, ¿verdad?, de nuestro hogar. Dios tiene el control de su iglesia. Dios tiene el control de cada uno de sus hijos. Aún de las situaciones que parecen en las cuales Dios no está allí, Dios está. Dios tiene el control ahora de esta pandemia. Y Dios obrará conforme a sus propósitos, porque nada escapa de su mano. Dios tiene el control. Por eso debemos de aprender a descansar en la paz de Dios. Y por eso la paz de Dios debe de gobernar en nuestros corazones. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso el saludo de Pablo, ¿verdad?, de los filipenses es tan significativo y tan interesante. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo podemos leer así por arriba y decimos, bueno, gracia y paz, ¿verdad?, sea con vosotros. Buen saludo. Suena muy cristiano, ¿verdad? Pero cuando entendemos verdaderamente si el significado de la gracia y entendemos verdaderamente el significado de la paz, realmente el saludo pues no era un saludo así nomás, ¿verdad? Ya cobra otra dimensión para nosotros, del cual nos permite entender mucho más a profundidad lo que las palabras de Pablo estaban expresando. Y nos lleva, ¿verdad?, al entendimiento de que sin la gracia de Dios no podemos tener paz. El hombre no puede tener paz, porque para el malo no hay paz, dijo Dios. Necesitamos tener una respuesta positiva a la gracia de Dios para poder entrar en la paz y en el reposo de Dios. Para allí poder experimentar la paz de Dios, en la cual en las situaciones más difíciles sobrepasará todo nuestro entendimiento y guardará nuestro corazón. Es por eso que aquellos que verdaderamente han entendido este principio, esta enseñanza, han entendido lo que la paz de Dios significa y han experimentado la paz de Dios en su vida, aun cuando están en las situaciones más adversas, los podemos ver muy tranquilos, confiados. Alguien dijo que hay muchas personas que están tratando de establecer la paz. Sin embargo, eso ya fue hecho. Dios nos lo dejó para que nosotros lo hiciéramos. Lo único que tenemos que hacer es entrar en la paz de Dios. Escuchen bien. Dios no nos dijo, hagan la paz. Ustedes se tienen que encargar de hacer la paz. No. Dios nos ha dejado esa paz. Él es la respuesta. Él es en quien debemos de buscar. Él es nuestra paz. En Él nosotros tenemos la paz que tanto necesitamos y el mundo entero está buscando, pero que tristemente muchos rechazan la verdadera paz. Pero hoy tenemos entrada directa, cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que reciban por medio de su gracia la salvación y pueden disfrutar de la paz de Dios. Tristemente aún muchos cristianos no han entendido estos principios.
No han entendido la soberanía de Dios, no han entendido el poder de Dios, no han entendido la gracia de Dios y por eso no tienen paz. Mas sin embargo la palabra de Dios nos dice que Jesucristo y por medio de Jesucristo, Él ya nos ha dado la paz. No como el mundo la da, sino como Él la da. Y esa paz debe de gobernar nuestros corazones, nuestras vidas. Aún en medio de toda la situación debemos de vivir confiados y reposados en Él. Este mundo tristemente está pues en aflicción. Y muchos de nosotros estamos en aflicción también, mas sin embargo, confiamos en ese Dios. Y necesitamos aprender cada día más a confiar en ese Dios tan maravilloso que tenemos. Y a poder disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso el saludo de Pablo es tan significativo y tan importante, ¿sí?, en el inicio de la carta a los filipenses. Y le dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos aprender a vivir en esa paz y podamos entrar en esa paz. Tal vez muchos de ustedes no han aprendido todavía aún a descansar de la paz de Dios. Mas sin embargo es algo que Él nos ha dejado, Él nos ha dado. Y necesitamos nosotros aprender a descansar en Él. Y como les dije anteriormente, necesitamos conocer a ese Dios tan poderoso que tenemos y servimos. Cuando nosotros entiendamos la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, allí vamos a poder entender ese Dios tan maravilloso que tenemos y vamos a poder descansar en Él. Y cuando vengan las preocupaciones, las llevaremos delante de sus pies con acciones de gracias, con ruego, con súplica y descansando en Él. Porque ¿qué podrá hacer el hombre con preocuparse? ¿Acaso podremos añadir un codo a nuestra estatura? No. ¿Acaso con preocuparnos mucho podremos cambiar las circunstancias? No. Necesitamos como pueblo y como hijos de Dios aprender a descansar en Él. Y aprender a vivir conforme a su voluntad. Muchas veces nos afanamos y nos preocupamos por tantas cosas, como el estudio, ¿verdad?, que nos decía que tristemente ni siquiera suceden. Escuchen bien, el 90% de las preocupaciones que nosotros tenemos no se cumplen. O mejor dicho, por las cosas que nos preocupamos, el 90% de esas cosas que nos preocupamos no suceden. Entonces yo les invito, mis hermanos, a que confiemos en Dios y que empecemos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones y saber que Él tiene el control de todo. Y que no busquemos paz en un trabajo, en bienes materiales, sino que la paz está en Cristo Jesús y en Dios. En Él podemos encontrar la verdadera paz. Y por eso el saludo de Pablo es tan significativo a los hermanos en Filipos, como lo sigue siendo para nosotros el día de hoy. Yo los invito a que oremos juntos, mis hermanos, y demos gracias a Dios por su inmenso amor y bondad, y que la paz sea gobernando nuestros corazones hoy y siempre. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro ser, y te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, Señor. Tu palabra que es eficaz. Tu palabra, Señor, que nos enseña tanto, Padre, y que es tan profunda que jamás, Señor, llegaremos a poder escudriñarla, Señor. Mas, sin embargo, cada vez que profundizamos en ella, Señor, nos encontramos con las riquezas, Señor, de tu palabra,
que nos alimentan, nos edifican, Señor, nos ayuden a crecer, Señor, como hijos tuyos en la fe, en el caminar, Señor, contigo. Hoy, Señor, yo te pido por aquellos, Padre, que de una manera u otra no han disfrutado de tu paz, Señor, o no han aprendido a vivir, Señor, en tu paz. Dice tu palabra, Señor, que tú nos has dado de tu paz, tú nos las has dejado, Señor. Y es esa paz, Señor, que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, Señor, que gobierna, que cuida, que guarda nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre, que aquellos que no han disfrutado de esa paz, Señor, que aprendan, Señor, cada día a descansar en ti. Que por más, Señor, que nos preocupemos, sabemos que nada podremos cambiar, Señor. Podemos cambiar el curso de las cosas, Señor, porque todo está en tus manos, Señor. Por eso, Padre eterno, Señor, queremos aprender, Señor, y entender de que tú eres soberano. Que aún las circunstancias más difíciles, Señor, aún estos tiempos, Padre, que nos ha tocado vivir, Señor, que no nos roben tu paz, Señor. Que aprendamos a vivir confiados, descansando en ti, Señor. Sabiendo, Padre eterno, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre. De nuestro hogar, de nuestra familia, nuestras vidas. Señor, dependen de ti, Padre. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre, Señor, con preocuparse? ¿Acaso podrá añadir un día a su vida? ¿Acaso podrá añadir un codo a su estatura? No. Lo único que las preocupaciones hacen, Señor, es que nos quitan tu paz y no nos permiten, Señor, vivir reposadamente. Hoy te pido, Señor, que tu paz gobierne los corazones de cada uno de aquellos que escuchan, Señor, tu palabra. Y que como hijos tuyos, Señor, cada día podamos disfrutar, Señor, de lo que tú tienes para con nosotros. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Y por la gracia, Señor, que ha sido derramada sobre nuestros corazones por medio de Jesús, de la cual hoy nos permite, Señor, tener entrada directa a ti y tener paz para contigo, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor, ello? Todos los días de nuestra vida, Señor. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza, eternamente, Señor, y para siempre. Te agradecemos y te pido que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. A cada familia en Casa de Oración Brunswick también, Señor, bendícelas. Y que tu paz, Señor, sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Te doy gracias. Amén y amén.